de Calle 13. Esta canción, señores, empezaba de esta manera. En el mundo hay gente bruta, gente astuta, hay vírgenes y prostitutas, hay rico, pobre, clase media, cosas bonitas y un par de tragedias. Y sigue así. Hay personas gordas, medianas y flacas, caballos, gallinas, ovejas y vacas. Hay muchos animales con mucha gente, personas locas y mucho demente. En el mundo hay mentiras, falsedades, hechos, verdades y casualidades. Hay mentalidades horizontales, verticales y diagonales. Calle 13, en esa canción, lo que quiere decir que en el mundo hay toda clase de personas. En el mundo hay gente bonita, hay gente fea, hay mujeres serias, hay cuero, hay hombres tecatos, hay que no fuman, hay heterosexual y hay homosexualidad, hay heterosexual y hay gay. Pero yo nunca en mi vida pensé que la gente rica era corrupta, que en la clase alta, los grandes funcionarios, la élite, como nosotros decíamos, eran la basura más grande de la humanidad. Yo no concebía, yo específicamente, como un hombre, como Santiago Jacín, era un maldito delincuente, supuestamente, pero dentro de la conciencia mía, señores, eso no cabía. Para mí eso no podía ser. Eso no tenía razón de ser. Para mí eso no era lógico. ¿Para qué usted roba? ¿Para qué se roba, Enrique? ¿Para qué la gente roba? Para tener cuarto. Si tú fueras un ladrón, ¿para qué tú robaras, Jairo? En caso de que tú lo fueras, un caso hipotético. Para tener dinero. No, obviamente uno roba para tener. Y darse buena vida. Y darse buena vida. Para el poder adquisitivo. Entonces, ¿cómo es posible que un hombre como Santiago Jacín, supuesta y alegadamente, que solamente, señores, de herencia, le dejaron una fortuna de 10 millones de dólares? ¿Ustedes saben cuánto le aportó Jacín al gobierno del PRM en el año 2020 a la campaña? Supuestamente 8.5 millones de pesos. Entonces, ya yo entiendo la teoría, porque eso a mí me da rabia, porque yo prácticamente tengo la visión del ojo derecho con problemas, porque en el año 2019, 2018 yo no tenía 60,000 pesos para operarme del ojo. De 60,000, que ya vale casi 3,000 y pico de dólares esa operación. Entonces yo me pongo a analizar y yo veo que la delincuencia no depende de la clase social de una persona. El ratrero, el ladrón, el cuero, el tecato, los sinvergüenza se encuentran en toda la clase. En los pobres, en los ricos, en la clase media, en la clase baja. La corrupción no tiene que ver con clase. Hay una teoría que utilizan mucho la gente pobre. Yo no voto por los pobres porque van para allá a robar. Con lo que sucedió con Santiago Jacín, eso se cayó ahí mismo, esa teoría. Jacín viene de una de las familias de la clase alta más rica que hay aquí en la República Dominicana. Un hombre multimillonario con todos los cuartos del mundo. Y tú sabes de la confianza extrema del presidente Luis Abinader. Tanto así, señores, ese tipo era una figura de tan envergadura en la República Dominicana que lo defendió todo el mundo. El mismo presidente en una ocasión lo defendió. El presidente dijo, lo que hay en Senasa es lo que hay que inyectarle recursos para allá. Eso hace 6 meses, fue en junio. Eso lo dijo el presidente. Eso lo dijo figura como el doctor Ricardo Nieves. A Senasa lo que hay que inyectarle lo que hay que inyectarle recursos. Eso lo dijo figura como Héctor Guerrero Heredia. Eso lo dijo figura como Luisín Jiménez. Eso lo dijo todo el mundo. Porque no hay, para la gente, señor, esto no tiene una explicación lógica de que una figura como ese señor haya cometido un acto de corrupción. Es que no la hay, señores. No es, señores, que él haya robado, es que la persona quien cometió el hecho. Hay una frase que me gusta mucho.
No es la traición, es quien me traiciona. Por eso el presidente Luis Abinader lo que le quedó decir fue, el que la haga, que la paga, porque fue un amigo, señores. Yo creo que no hay un solo médico en la República Dominicana que haya tenido un cargo por encima de Jacín. Él está en la élite de su carrera, él está en la élite allá arriba. Y lo que hizo ese hombre, señores, en la salud, no tiene precedente histórico y yo se lo voy a explicar paso por paso. Atención, no ha sido el acto de corrupción más grande que se ha cometido en la República Dominicana. Porque el cuñado de Danilo Medina solamente devolvió 3,000 millones de pesos. ¿Pero por qué impacta más? Porque en la salud, aquí hay gente que hay que salirle, señores, hacer una recolecta para una pinta de sangre. Y dígamelo a mí, que yo trabajo en el ayuntamiento, que a veces van gente ya que entre nosotros mismos tenemos que darle de 50 y 500 pesos para recolectar 7,000 pesos. Y venir este hijo a su madre a robarse 15 millones de pesos, 15,000 millones de pesos. Descaradamente. A veces no. Allá al ayuntamiento van gente por una pastilla. Que hay que comprarle pastillas a la presión de 1,000 pesos. Allá fue un hombre, coño, que le dio una trombosis porque no tenía con qué beber pastilla a la presión. Con un lado muerto. Y cuando le preguntan qué fue, que él no tenía cuarto para comprar la pastilla. Y le dio una trombosis y tenía un lado muerto. Y tuvimos que fijarle la ayuda. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que viene un hombre y se muere? Porque no tiene pastilla que no tiene medicamento para beberse la pastilla de la presión. Un lado muerto. Que no tiene cuarto para comprar una pastilla de la presión. Y viene este hijo a su madre a robarle del Estado 15,000 millones de pesos. Allá al ayuntamiento donde yo trabajo, señores, va gente fue un hombre, escucha esto, Enrique. Fue un hombre con un pie podrido, con gusano. Con gusano, fue un hombre. Y no tenía cuarto para comprar el medicamento con un mal olor en esos pies. Yo no autorizo el medicamento, yo tuve que dárselo. Y después explicarle al alcalde cuando llegó. Mira, alcalde, lo que pasa fue que este hombre vino con un pie podrido aquí. Con una vaina así, gorda, con un bajo, un mal olor. Y venía este hombre a robarse 15,000 millones de pesos. Allá fue una doña que tiene que beberse una pastilla. Le estoy poniendo ejemplo. Con un vaina, con un catete, una cosa de esa, tapá. Y ya lo tenía tapado y le había dado un ataque porque no tenía la pastilla. Una vaina. Y tuvimos nosotros que comprársela. Y venía este hombre a robarse 15,000 millones de pesos. Un hombre con una fortuna de más de 500 millones de pesos. No es la cantidad, porque escucho muchos colegas del PRM. No, porque fulano se robó tal. El que se roba el erario de salud tiene que venir el diablo y llevárselo. Y que me perdone Dios. Si voy a caer en pecado, que me perdone, pero a ese hombre hay que dejarlo que se muere en la cárcel. Si le tocan 2 años, hay que dejarle esos 2 años en la cárcel, si fue él, porque es que no hay forma. ¿Me explico? Tengo problema de la presión yo. En estos días. Voy al hospital. En el hospital había una doña muriéndose. O sea, es mala. La mandaron a un especialista. Y ella la me iba al hospital a medicarse porque no tenía cuarto para ir al especialista. O sea, no tenía cómo ir abonado pagando pasaje, Enrique. Con esos 15,000 millones de pesos aquí en Maimón se hace un hospital más grande que el de Bonao. Pero No, ven acá, Pablo, Pablo. con 15,000 millones de pesos. Pero ven acá, Más tú que el estás Pino, comparando. más que el Hons. Ese problema de Senasa, apúntenlo. Yo admiro a Luis Abinader. Y lo que él hizo de crear ese ministerio independiente, lo admiro. En un país diferente a eso, tuviera él dando una explicación, una disculpa pública ahora mismo. O renunciara. O fácilmente renuncia. Hermano,
Mire, no es de una carretera que se anda robando cuartos del Ministerio De obra pública. de Obra Pública, ni el de la vivienda, ni la corporación. no, ni nada de eso. Es de salud. Ni con la salud, ni con la educación se juega. Lo que sustenta a un país es la educación y la salud. Cuando tú mires los parámetros, de los países donde mejores se viven, de mejor calidad de vida, tú sabes que ellos la fundamentan, la calidad de vida. La Educación número uno y la salud. Y la salud. Cuando un país tiene buena educación, tiene buena salud, Ya. mire, hermano, no hay forma. Dice Cépido Guerrero que hay que darle un chance a Bukele aquí para que gobierne y que quiere que le canten 200 años a Santiago Jacín para que se muera en la cárcel. Señores, esa es la voluntad ese es el deseo de muchos dominicanos, porque lo que dice Pablo con relación a quién le ha robado, en qué área ha robado, en dónde que él se ha llevado ese dinero, es el área más sensible de la población dominicana, que es la salud. Pero no es la salud de los ricos, es la salud del pobre, Ahora bien, yo quiero que ustedes entiendan o que recuerden las tantas veces que yo he dicho frente a estos micrófonos, Pablo y amigos que nos están viendo, que aquí se quiere satanizar a los políticos en cuanto a la corrupción. Señores, quienes han participado en la corrupción administrativa del Estado, en el 80% no son miembros de su partido, no son políticos, sino son empresarios. Fíjense, ellos hay 10 personas ahora mismo detenidas por el caso de Senasa. Y de las 10, hay 7 que son empresarios. No, hay 3 que son políticos, pero hay 7 que son empresarios, señores. Los corruptos más grandes que hay son los empresarios, pero no se están robando ellos mismos, no. Ellos se aprovechan y van al Estado porque los gobiernos le dan oportunidad, ¿me entiendes? Y van al Estado a robar. Y si no son funcionarios, entonces se van como proveedores del Estado. Corrompen a los funcionarios que tienen la mente débil y con el deseo, la angustia de tener dinero y más dinero, como lo es Santiago Jacín, que tiene esa ambición, no sé para qué, porque un hombre que dice tener 59 años de edad y aparente 70 y pico años, que yo no sé, pero ¿cómo va a ser que yo le llevo ahí 3 años a ese viejo que se ve a todas luces que está muriendo? ¿Me entiendes? Y yo no sé para qué quiere tener dinero, si el que él tiene no le da o mejor dicho, le va a dar para terminar de vivir toda su vida. Yo he señalado, señores, ya a mi edad, yo no cometo un hecho así, aunque me lo ponga en bandeja de plata y dinero. Y es como tú dices, la mayoría de los casos de corrupción que hay en este país no son políticos por naturaleza, son empresarios que se han metido a la política. Pero miren, señores, para que ustedes tengan una idea, que hasta la cabeza me duele, las atrocidades que cometieron esta gente del Seguro Senasa. Pagos apretadores crecieron más rápido que la cantidad de afiliados. Un desequilibrio financiero. Oigan, se pagaba más apretadores que afiliados que había. Facturación de servicios con valor por encima de lo establecido. Escuchen esto, clínica privada y proveedores cobraban más de lo autorizado. Vayan para que ustedes vean, que yo lo voy a explicar a cierto punto. No, pero que no tanto es eso, Pablo. Fíjate algo que es lo que más le molesta a la gente. Tú tienes el seguro Senasa. Que hay escúchame, y que van a comenzar a investigar los otros seguros también. No, el seguro Senasa subsidiado, el que le pague el gobierno. Vienen y tú sin ir a un centro de salud, toman el nombre tuyo, toman tu dato
y te facturan allá sin tú darte cuenta de que tú te hiciste 4 que te tenemos, que tú te hiciste tal cosa, que tú hiciste aquello. Oye, ellos cobran eso, ya lo cobran. Entonces, cuando a ti te toque de verdad, que tú tengas que ir a un centro de salud de verdad porque tenga alguna dolencia, entonces dice, no, pero usted no le cubre esto porque ya eso... Ya usted lo utilizó. Ya usted lo utilizó, digo yo. Sí, así ¿Tú me mismo. entiendes? Miren, Le agotó la cobertura. aumento de gasto sin respaldo técnico suficiente. El dinero salía, pero no se justificaba con mejores servicios. Déficit financiero que no coincidía con el crecimiento del seguro. Más afiliados, pero menos sostenibilidad. Debilidades en los controles internos de pago, procesos vulnerables a errores y abusos. Retraso en auditoría clave, prestadores de servicios, falta de fiscalización oportuna. Concentración de pago de un grupo reducido de clínicas, siempre los mismos cobradores. Ahí, señores, porque fíjense lo que sucede. Fue de adentro que se detectó el fallo. No fue de afuera, fue de adentro. Habían, señores, parece técnico y que no estaban firmando, ciertas autorizaciones y comenzaron ellos como a sacar la voz de alarma a periodistas. Miren, si tú te fijas, SENASA era una de las instituciones del Estado que en percepción de corrupción era de las que mejor estaban valoradas. Porque esos tipos tenían una contabilidad, señores, que era increíble. Ellos crearon empresas, alteraron, señores. El objeto. Sí, alteraron la contabilidad. Crearon empresas que eran fantasmas. Ellos hacían de todo, pero ¿tú sabes cómo fue que se dieron cuenta? Montos específicos a las mismas empresas. Como dice aquí, montos específicos a las mismas empresas, a los mismos proveedores, y fue desde adentro que se dieron cuenta. Entonces, cuando comenzaron a hacer auditoría, pero ven acá, y estos pagos a ciertas farmacias y a ciertas empresas con los mismos montos, fue ahí que sospecharon, porque eso era para que nadie se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. Tú sabes que en el caso de Jacín Pablo, de Santiago Jacín, la cosa de la vida, señores. Yo no sé cuál sería el cargo de conciencia que tendrá. No tiene. En estos momentos. No hay. La gente especula, pero tiene que haber miles de muertos, fruto de la negación de salud. Es que hay gente a cada rato que se muere por una pinta de sangre. Esa gente no tiene cargo de conciencia. Esa gente prevé eso. Él sabe que no ha durado 3 años preso. Él no lo va a durar por la cuestión del código. Si hubiera sido después de 2026 para allá, cuando entre el nuevo código, sí, pero ese hombre va a durar 2 años. Va a durar 2 años, hermano. Oye, tú sabes lo que tú robaste 15,000 millones de pesos. Esa gente blanquearon todo ese dinero. Oíste, esa gente, claro, esa gente lo blanquean ese dinero completamente. Esa gente compraron relojes, porque así que lo blanquean el dinero. Se lo llevan en funda negra. Dice el expediente, en bolsa. Entonces son gente que tienen empresas que pueden justificar la entrada de ese dinero. Le van a prohibir a Jacín que lleve $1 millón a un banco o que le transfiera de su empresa. Tú estás loco, Mira, entonces, ¿qué hacían ellos? Falla en la verificación de servicios realmente prestados. Lo que pagaban no siempre se comprobaban en el campo. Ellos pagaban por esta tasa, pero no había forma de comprobar eso en la realidad. O sea, en los documentos sí se presentaba el pago de la tasa, lo decían los papeles, pero en el campo no se demostraba eso. En el terreno. En el terreno, sí. Gasto administrativo elevado frente a la atención directa del afiliado. Más dinero en su gestión y menos al paciente. Inconsistencia entre los presupuestos y la ejecución. Los números no cerraban. ¿Ustedes saben cómo fue que se dieron cuenta de eso? A través de la un cruce que hicieron entre algunas empresas. ¿Tú sabes cómo se dieron cuenta del cruce? A las empresas que ellos le vendían, cuando chequeaban que ellos le vendían, que ellos le pagaban, cuando chequeaban los impuestos y todo eso, no cuadraba. Lo que yo me debo apostar, Pablo. Espérate, déjame seguirte diciendo ya para finalizar. Uso ineficiente de los recursos públicos destinado a la salud.
Quejas recurrentes de afiliados por falta de cobertura real, lo que tú hablabas ahorita. El seguro existía, pero no siempre respondía. Dependencia excesiva del Estado para cubrir déficits en modelo que dejó de ser autosostenible. Mira lo que hacían esa gente ya, finalmente. Tú vas, esta gente son unos ladrones. Tú vas con una receta a una gente pobre, en ciertas farmacias hacían eso, porque hasta una farmacia de Bonao involucrada, una vaina en Bonao, para que ustedes tengan una idea. Tú ibas con la receta, te decían, diazepam es un ejemplo, te lo cubre. La taza te lo cubre, pero el café no te lo cubre. Te lo cubría a los 3, entonces el café te lo cobraban. ¿Cómo diablo tú detectas un fraude ahí? No hay forma, porque te ponían a firmar. No, se daba el caso de que tú ibas con una receta con 3 medicamentos, 3 tipos de medicamentos, y únicamente decía, no, de esos medicamentos nada más hay uno aquí. Hay uno. Entonces tú dices, bueno, yo no voy a dar tanta vuelta, pásame ese. Sí, Y pero te ponía, cuando tú firmabas, yo firmaba los 3. Les iban los 3. Los 3. Entonces, ¿cómo tú detectabas, cómo el Estado, lo que auditan eso, detectaban ese fraude? Porque estaba tu firma. Estaba tu firma. Para que ustedes tengan una idea. Dice Francisco Acosta, estos dos hablan sin control y poca capacidad y conocimiento para aplicar así como ese. Dale para acá, Francisco, para el programa, para que tú nos enseñes un poco, le enseñes a ellos cómo que se hace. Cuidado si tú tenías una clínica. Cuidado si tenías Si una tú clínica, tenías sí. una farmacia. No puede ser. Yo quiero explicar algo, porque hubo una confusión, o ha habido una confusión en torno a de por qué vino el déficit. Hay personas que le han estado... Explica bien eso, Bobby, porque ya tú sabes, no quiero que te involucren a ti. que le han estado malinterpretando el tema de por qué y culpaban a la masiva afiliación de que hizo el PRM en el país, porque hubo muchas jornadas de afiliación que se hacían al SENASA. Aquí mismo hubo mucha gente que fue beneficiada con el SENASA. Y debo decir, por ejemplo, cuando usted viene, por ejemplo, a los Estados Unidos, decide venir retirada, y allá usted ha logrado acumular aquí, qué sé yo, 20, 30 millones de pesos, y usted decide guardar ese dinero. Usted guarda ese dinero en el banco, y al pasar de los años, usted va a tener, si lo deja en una cuenta de ahorro, al pasar de los años, el crecimiento por los intereses, si está en una cuenta normal, el pasar de los años del crecimiento generado por intereses va a ser mucho más pequeño que el proceso inflacionario que puede estar sufriendo ese país. ¿Qué significa esto? Que si usted dentro de 5 años que guardó ese dinero, usted va a tener quizá, si te guardó 30 millones, va a tener quizá 32, 33 millones más. Pero esos 32 millones que usted va a tener más, van a tener mucho menos valor que cuando usted lo guardó. Por el mismo proceso inflacionario que sufre, por la misma alza. Lo que usted compraba con los 30 millones hacía 5 años, 5 años después usted ya no lo compra mucho menos. Para muestra es que la casa que usted construía hace 5 años, hace 10 años, hoy necesitaría el doble o el triple para poder construirla. ¿Qué significa eso? ¿Por qué digo esto? El hecho de agregar cantidades de afiliados al seguro no implicaba el desgaste del fondo público. No es ahí donde venía el problema. Porque a mayor agregado de afiliados, mayor la generalidad, porque el dinero fluye más. Se fluye más. Si usted tiene, por ejemplo, 1000 afiliados y que consumen en recetas, en servicios médicos mínimos, cuestiones de consultas con especialistas y cosas, eso hace una economía circular, porque esos médicos que reciben y esos pagos del sistema de salud, en este caso el SENASA, tienen que pagar impuestos al gobierno, tienen que pagar insumos. Entonces se mantiene una economía circular. O sea que el ingreso de nuevos afiliados no afecta en nada, o no fue lo que afectó en nada, al tema del déficit que hubo en el SENASA. Más sí afecta todo lo que ya sí planteó Pablo Mena.
o lo que decía esta mañana Víctor González, de que usted iba, usted tenía un tema de alto riesgo y en el seguro suyo se usaba de que si usted había usado un servicio de alto riesgo, venía una compañía detrás o un desaprensivo detrás de esta maquinaria corrupta que había dentro y hacía en contubernio con la clínica o con el especialista o con el consultorio, hacía como que sí, como que se pasó ese medicamento de alto costo o ese servicio que se dio de alto costo. O sea, se generaba un servicio, un consumo de un servicio, se traía el dinero, pero no se daba el servicio en sí. O sea, no había un circulante económico. Y eso, por consiguiente, crea lo que se conoce como un déficit. Crea como una maraña económica. Si usted agarra una institución financiera y usted comienza a generar una serie de préstamos en papeles y no los presta para adelante, no se le presta a Jairo para que Jairo compre una finca, una camioneta, siembre cacao, contrate dos empleados, compre insumos, sino que usted agarra la cédula de Jairo, llena los papeles, dice que usted le prestó 2 millones de pesos y se lo mete a los bolsillos. Eso crea un déficit, porque no hay un circulante económico. Sí. O sea, que eso es lo que pasa. Entonces, no es cierto, es una mala interpretación, no es cierto de que por el hecho de generar gran cantidad de afiliaciones al seguro fueron lo que generó este impacto negativo en el SENASA. Dicho eso, debo de agregar lo siguiente también. Se ha satanizado o se ha puesto el dedo acusador solamente en la figura de Santiago Jacín, y yo siempre he mantenido la posición de lo que es la retórica, y yo he mencionado siempre lo que es la retórica. ¿Qué es la retórica? La retórica, cuando usted mantiene un discurso, mantiene una posición discursiva en torno a un tema, a través de los medios de comunicación específicamente, y la gente se mete esto en la psiquis, en el cerebro, y todo el mundo se va por ahí. Enrique señalaba algo muy importante en su comentario y decía que él no eran los políticos, que eran los empresarios. Y todo el mundo ahora, incluso en el comentario de Pablo, le deseaba la muerte incluso a Santiago Jacín, que hasta ahora ha sido la persona que se le ha bombardeado más cosas en su contra, cuando posiblemente sea el menos culpable de los 10 imputados que están ahí. Cuando viene a ver, es el menos culpable. Pero la retórica dice que como él era el director ejecutivo del SENASA, todo debe caer encima de él. Pero Enrique decía algo muy importante cuando él mencionaba a los empresarios. Y hay un tipo ahí que no lo está mencionando nadie, Enrique Tavera, que es el empresario apellido Rick. El que es apellido Rick, que cae en el análisis perfecto que hizo Enrique Tavera. ¿Qué es el culpable? Que sacaban una funda negra y lo llevaban. ¿Dónde está la funda negra? Y salieron los medios de comunicación a decir de que el abogado defensor de Santiago Jacín presentaron más de 10 cajas de este tamaño de arraigos económicos de Santiago Jacín, y todo lo que hay en contra de Santiago Jacín han sido solamente palabras vagas. De que Santiago Jacín esto, sin embargo, en contra del empresario que presentó un enriquecimiento en menos de 4 años, estrepitoso. Y que él reconoce de que él sobornó. Sí, pero que él está, exactamente, está reconociendo. Sin embargo, el único que ha mantenido su defensa todo el tiempo hasta la última instancia ha sido Santiago Jacín. Entonces, para mí, hasta ahora, el único inocente, hasta que se demuestre lo contrario, es Santiago Jacín en ese caso. Ya los demás confesaron. Los demás confesaron. La presunción de inocencia. Los demás confesaron. Entonces, ¿qué quita? Dice Israel Mendoza, directo. Buenos días, amigos. Un abrazo. Gracias a Israel, que nos sigue de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué quita o evita de que haya habido o de que haya un acuerdo entre eso? Porque hubo dos incluso de informática que están diciendo que es Santiago Jacín.
siendo el director. Y ese entramado comenzó en el PLD. Cuando el tipo lo está señalando, Enrique, en el PRM, lo están señalando desde muchos años antes. El apellido, no Riz. recuerdo el nombre, apellido Riz. No, un intermediario ahí, un vividor que estuvo en el caso de Dona Guerrero. Guerrero. ¿Me entiendes? Estuvo ahí involucrado, que a veces uno no entiende cómo que la justicia. Él fue un chivato también, fue un delatador. Debieron de haberle quitado la licencia para poder hacer negocio con el Estado y siguió ahí. Entonces ese es el detalle. Entonces, lo que se ha planteado hasta ahora, todo el mundo ha estado acusando, lo están acusando de muerte, Santiago Jacín. La única persona que hasta ahora ha mantenido y ha presentado arraigo, me sacaron una villa que tenía ahí, que él adquirió en el 2008, cuando él no pensaba ni siquiera ser, como mismo señaló su abogado, no pensaba ser, ni siquiera, no soñaba ser funcionario del gobierno. Presentaron unos relojes, que lo atacaron con unos relojes. Pues ese tipo ha sido rico, señor de cuna, pero yo no tengo un rol, porque yo no tengo capacidad para tener un rol, Enrique. Pero no tenemos capacidad para tener sobre el reloj, pero yo quizás tener un rol aquí enganchado, en la mano. Entonces, esas son personas... y si te lo ven, dicen que es falsificado. Que fácilmente me dicen que es falsificado. Falsificado. Entonces, ese señor, señores, presentó el único. Entonces, no se lleven simplemente de lo que dicen los medios de comunicación, la retórica que plantea los medios así, que de manera inmediata, sin esperar una definición del Ministerio Público, sin esperar lo que va a decir, queremos hacer un paredón inmediato con esta persona, dejando detrás los verdaderos culpables, que son los que están en el entramado. Un entramado de ese tipo, corrupto. Ahora, te voy a decir una cosa, Bobby, lo que es la vida, paradoja de la vida, como dicen. Si tú te trasladas 5 o 6 años atrás, tú verás que ese mismo paredón, dirigido por la hija de Santiago Jacín, que señalaba que todos esos funcionarios y exfuncionarios del PLD eran corruptos. Y tú la veías a ella en manifestaciones. ¿Y eso qué tiene que ver? No, como paradoja de la vida. Que como ahora lo hay en contra de Santiago Jacín. Lo hubo también no lo mismo. En No puede contra, comparar. en contra del PLD y los funcionarios. Y casualmente de una hija, Bobby, que yo no sé dónde estará esa muchacha ahora y a qué distancia tendrá ella los teléfonos celulares, que yo estoy seguro que no está incursionando, no está viendo las redes, porque se la están comiendo, Bobby. Es fuerte eso, que tú castigabas, afusilabas a aquellos, y que hoy en día tú señalas que están afusilando a Santiago Jacín, que no creo que sean tan inocentes. Lo que yo sé sí que los empresarios... Hasta ahora el único inocente es él, ese oye, grupo. que los empresarios conllevan y son los que corrompen, y lo ha dicho hace más de 12 años, que todo con esa canción, con ese traquilín, ¿verdad? Diciendo que los empresarios son más culpables que los políticos. ¿Me entiendes? Pero te repito, y la audiencia que me están viendo también entiendan, que la hija hace 6 años se levantaba en alto en la Plaza de la Bandera, hablando de los corruptos del PLD, los ladrones del PLD, y que hoy en día esté su padre metido ahí en esto. El principal, porque todo el mundo lo señala a él. Todo el mundo lo señala a él. Y dice la Procuraduría General de la República que tiene pruebas documental y testimonial. La testimonial está en veremos, porque la testimonial es un poco complicado. Cuando yo vea la documentada, esa es la que yo puedo creer. Pero yo dice que tiene cuando yo vea firma de él. Pero eso dice que yo le entregué una funda de cuarto a Enrique Tavera. Eso hay que comprobarlo. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Ellos se le dijo eso de Gonzalo Castillo, y muchos de ustedes lo daban como un hecho. Y se dijo eso de Ronald Guerrero. Donald Guerrero. Donald Guerrero. Y eso ustedes lo dieron como un hecho, ¿verdad? Que sí, que todo eso. Entonces, vamos a esperar a ver. Y no es mentira eso, Enrique. Vamos a esperar.
Vamos a esperar, porque una cosa es que yo tenía... Hasta que no llegue a juicio, No hasta que no puedes llegue comparar los casos, porque acuérdate que el caso de Dona Gonzalo Guerrero. Castillo, acuérdate que Gonzalo Castillo lo que era peluquero y después puso una centro vaina de internet. de eléctrico, de Pero- electricidad. pero- Centro de Y de un internet, momento a fue. otro, y de un momento a otro, Gonzalo Castillo llega al gobierno, se mete al gobierno del PLD y forma, estando en el ministerio de Obras Públicas. de Obras Públicas, antes de eso, estando en el PLD, forma una Cuestión de aviación. una No, tema- eso- una eso de viene- aviones, eso de viene- aviones, no, empresarios. Y eso fue ahora. Y para crear... ¿Pero de dónde? De los años Haciendo 90. contratos de gobierno. Aerodón de los años 90. Sí, pero... Oye, eso. Oh, Pero no, para no, crear no, un emporio de aviación, Enrique, hay que tener no, mucho no, dinero, Enrique. no, Enrique, para tú crear un emporio de aviación hay que tener mucho dinero. Porque los aviones son más caros que el carajo. Pero Eso es barato, Enrique. Hay un asunto. Y es tan fácil tú demostrar que tú tenías ayer 10 pesos y hoy tienes 10.000 millones de pesos de un día para otro, Pero así, cuando- en 4 pero- años. Pero cuando Gonzalo ¿Cómo tú llegó justificas al eso? gobierno ya era rico. Ya era rico. Tú me entiendes ahora que Sí, se claro, aprovecha. claro. Tenía centavos. Ahora, la diferencia de Bobby, que esa funda de dinero que dicen que reciba Gonzalo Castillo venía de la banca, de los hoteles de apuestas, de la banca era que venía. Y esta que dicen que recibió Santiago así, viene de la salud del pobre. Viene de lo más pobre. Es la diferencia. Oye, Por eso, a ese caballero No, compadre. lo están acabando en todos los lados porque es algo muy vulnerable. O sea, la salud del ser humano es lo más vulnerable que puede haber y que más hace que la gente se identifique con el tema de la salud. Bien, ahí está. Gracias, señor director. Ahí está el comentario.